El daño colateral. El daño colateral viene a ser aquel perjuicio indirecto o secundario que surge como consecuencia de una acción o decisión. En otras palabras, el daño colateral viene a ser aquel daño no intencionado, aquel daño no previsto que afecta a personas o bienes fuera de la acción inmediata del objeto. Por ejemplo, en la emisión de resoluciones judiciales o en el otorgamiento de medidas cautelares, muchas veces estas afectan a terceros que no son intervinientes en un proceso judicial. O en la confiscación de bienes, cuando se incautan bienes, estas afectan a familiares, a socios que no son responsables en una acción penal. O desde un ejemplo más simple, con las protestas, muchas veces estas afectan a bienes y terceros que no son involucradas en la demanda de los protestantes. Es importante la identificación del daño colateral, ya que esta permitirá resarcir los daños, ya sea en el ámbito civil o en el ámbito. Una de las implicancias de los daños colaterales es el costo humano. El costo humano que genera el daño colateral es incalculable, ya que incluye la pérdida de vidas humanas inocentes y el desplazamiento de comunidades enteras de un lugar a otro. Si hablamos de operaciones militares específicamente, los civiles se van a ver atrapados en medio del fuego cruzado o en medio del conflicto, generándose así en ellos traumas físicos y psicológicos. Dentro de aquellos que nosotros consideramos como civiles se encuentran los niños, que son aún más vulnerables porque sufren los efectos de los daños colaterales. Se ve interrumpida su educación, su salud y su bienestar en general. Otra de las implicancias de los daños colaterales son el impacto económico que provoca, pues con los conflictos se pueden destruir hogares, negocios e infraestructura. Esto a la larga puede conducir a una inestabilidad económica. Además, el costo de reconstrucción o reparación de esta infraestructura dañada puede ser una carga para los recursos del Estado. De este modo, el Estado va a tener que desviar los fondos para la reconstrucción de esta infraestructura, cuando deberían conducirse para otros servicios más esenciales que la infraestructura misma. El daño causado por los daños colaterales debería plantearse también cuestiones éticas y legales. Existe un vacío, pues, cuando se trata de cuestiones o acciones encubiertas fuera de las zonas que no están siendo declaradas o no son declaradas en guerra. En estos casos se hace difícil identificar quiénes son los responsables de que han producido estos daños colaterales. Otro tema importante es el daño colateral y el avance de la tecnología. Los avances tecnológicos en este punto pueden significar una amenaza, especialmente si son usadas para operaciones clandestinas realizadas por el Estado o por terceros, pues dan paso a que existan los ciberataques, que representan un gran peligro para la información confidencial del Estado mismo y de los civiles. También existe el uso de drones, que actualmente se ha convertido en una herramienta útil para el espionaje, el reconocimiento y la vigilancia. Asimismo, la inteligencia artificial representa un peligro si no es bien utilizado para crear información falsa o también para manipular. Pues, en conclusión, sin duda, las operaciones clandestinas necesitan adaptarse a estos nuevos desafíos para seguir siendo efectivos y proteger la seguridad nacional, sin llegar a un estado en el que se tenga que hacer una ponderación entre proteger la seguridad nacional o, por ejemplo, territorio nacional por sobre la vida de
los ciudadanos. Bien, en cuanto compete el tratamiento legal acerca de los daños colaterales, lo vamos a segmentar en 4 aspectos, lo que viene a ser la Constitución Política, el Código Civil, el Código Penal y el Derecho Internacional Humanitario. En cuanto a la Constitución Política, en su artículo número 2 se establece diversos derechos fundamentales, los cuales protegen a las personas frente a daños derivados de conductas ilícitas o indebidas. Entre ellas se tiene a la integridad personal y a la protección de bienes y derechos que netamente están relacionados a los daños colaterales, ¿no? En cuanto al Código Civil, que regula el régimen de responsabilidad por daños, la responsabilidad extracontractual, tenemos en sus artículos 1969, 1971, 1985 y 1321, que se abocan justamente a lo que viene a ser la responsabilidad extracontractual, indicando que se tiene que responder por los daños causados por actos ilícitos o por negligencia de los terceros. En cuanto al Código Penal peruano, que regula la responsabilidad penal por los delitos que causan daños y en ciertos casos el daño colateral puede surgir durante la comisión de un delito, como en un acto de violencia, robo o inclusive homicidio, ¿no? En el que se producen consecuencias no previstas para terceros. Y finalmente lo que compete el derecho internacional humanitario, que regula las situaciones en las que se puede producir daños colaterales como consecuencias de operaciones militares o enfrentamientos, que estos han sido tratados en convenios, como por ejemplo el último convenio que ha sido el de Ginebra, en donde se han abordado temas de reparación de daños causados a terceros ajenos al problema. Y ahora veamos un aspecto donde se hace presente el concepto de daño colateral. En la jerga militar, la población civil que muere o queda herida durante un enfrentamiento entre las fuerzas del Estado y las organizaciones delictivas no son calificadas como víctimas, sino como daños colaterales. Es decir, en el ámbito militar, daño colateral se refiere a aquellas pérdidas o daños no intencionales que ocurren durante una operación militar. Esto puede incluir bajas o heridas en civiles, así como la destrucción de infraestructura no militar. Esto puede ser edificios, carreteras o instalaciones no militares. Nuestro país durante los años 80 a 2000 ha enfrentado el conflicto más importante de la historia, el conflicto con el terrorismo provocado por los grupos terroristas MRTA y Sendero Luminoso. A finales del año 2003, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación emitió un informe respecto a la reparación de las víctimas, siendo algunas medidas las compensaciones económicas, rehabilitación psicológica y física, programas educativos y acciones para la reparación colectiva y la recuperación de la memoria histórica. Ahora conozcamos un poco más de lo que es el daño colateral, pero en materia de seguros. Es importante tomar en cuenta que en el derecho de seguros, el contrato será el instrumento principal que regula el derecho que le asiste al asegurado de poder reclamar una indemnización ante un daño experimentado durante la vigencia de su póliza. En lo que es el daño colateral en materia de seguros, surge como un efecto indirecto ante un evento cubierto o no por la póliza de seguros. La cobertura de este daño colateral dependerá de la redacción específica que se tenga en el contrato de seguro, es decir, que especifica la póliza, de si el daño está considerado o no como una consecuencia previsible y directa del siniestro principal que se ha ocasionado. Algunas características que podemos mencionar acerca del daño colateral de seguros: primero es que hay un daño indirecto, que no está cubierto por la póliza. Segundo, hay una causalidad indirecta ocasionado por un siniestro principal. Tercero, puede haber una exclusión de la cobertura de la póliza a este daño colateral. Y cuarto, se debe evaluar la previsibilidad de los daños colaterales ocasionados por un daño principal. Un ejemplo de esto puede ser un incendio producido en una casa que se ha extendido a las demás. Ha sido un daño colateral ocasionado por un evento principal.